Ele só Ah, precisa você mudar a configuração para tirar Ah, a admissão. tá. eu necessito algo, não. No, yo Todos voy escuchan, a... ¿no? Están ahí admitiendo la gente, ¿no? Ah, perfecto. Ya tenemos 23 Sí, participantes, además de los presentadores, 6 presentadores. ok. Ok, creo que ya que podemos empezar, entonces. Yo estoy solamente en la presentación. En caso que no me escuchen, avísame, por favor. ¿Sí? No estoy. Qualquer problema. Podemos empezar, Verónica. Ok. Vou só avisar aqui. Okay. Bem, muy bienvenidos a esta sesión de las reuniones de la red PVS y DILAX. Hoy el eje temático de estas reuniones de fortalecimiento de redes de información en salud en América Latina y el Caribe es el eje de coordinación de BVS y DILAX. Es la quinta sesión de este eje de las reuniones. Y vamos a hablar de la importancia del control bibliográfico en salud. E vamos ter uma experiência, um compartilho de experiência acerca de lo que se hace na área de enfermería em Colômbia por Wilson Cañón. Essa é a agenda do dia de hoje. Eu vou falar um primeiro contexto sobre a importância do controle bibliográfico e na visibilidade, principalmente para a visibilidade da produção científica e técnica de América Latina e Caribe. Después Sueli nos va a hablar sobre cómo llegamos, cómo alcanzamos el control bibliográfico y la experiencia por Wilson Cañón sobre el control bibliográfico en el área de enfermería en Colombia. Siguiendo todo lo que vamos a presentar va a estar grabado, la presentación como la sesión también, y disponibilizado después en el portal de la red PVS. Y les invito a que visiten también las sesiones anteriores, que está todo bien documentado, y todavía estamos trabajando en las leyendas de los materiales, en las grabaciones, y a medida que vamos generando este material, vamos también compartiendo en el portal de la red. Bien, hablar entonces de la importancia del control bibliográfico para la visibilidad de la producción. En verdad, eso está totalmente alineado a nuestra misión, de la BIREM, de nuestra red, de la BVS, de LILAX, que es democratizar el acceso, la publicación y visibilidad de la información científica y técnica en salud producida en América Latina y el Caribe. Queremos que todos tengan espacio, ¿no? Tanto para encontrar esa información, usar esa información para publicar información y con eso lograr una amplia visibilidad. ¿Cómo llegar a eso? El control bibliográfico de la literatura es una acción, es un proceso que contribuye para esta democratización del acceso, publicación y visibilidad. Y eso es la misión también de LILAX y de la BVS y de nuestra red de colaboración. En fin, ¿qué es entonces el control bibliográfico? Na verdade, é um processo que inclui algumas etapas, desde a identificação da informação, da produção científica, da literatura científica, enfim, de lo que é publicado, não? Hacer uma seleção deste material de acordo com os critérios, não é qualquer coisa, qualquer informação, e evaluar essa informação e fazer o registro bibliográfico desta informação com indicação
usando e aplicando o DEX, não, em base de dados, em fontes de informação. E de acordo aos critérios de cada fonte de informação. Então, não é rol somente de Lilacs cumprir com o controle bibliográfico, pero Lilacs e todas as bases de dados nacionais, temáticas, complementa, contribui, não, com este rol, vamos dizer assim, com este processo. E seguindo, por supuesto, os critérios de seleção de cada uma destas bases de dados e fontes de informação específicos. Nosso modelo de colaboração descentralizada, basado em rede, basado na colaboração com centros cooperantes, é fundamental para lograr o controle bibliográfico. Então, há uma coordenação nacional em cada país, os coordenadores nacionais de Lilacs, por exemplo, que fazem também todo, em verdade, não somente para Lilacs, então para distribuir, de verdade, identificar e armar, cumprir esse rol de liderazgo para promover o trabalho colaborativo em rede, para lograr o controle bibliográfico nesses processos que acabo de mencionar. E os centros cooperantes, que são os que de verdade lo hacen todo isso, não? E que alimentam e atualizam as fontes de informação depois de todo o processo de avaliação e seleção deste conteúdo. As condições para fazer o controle bibliográfico nós temos, porque temos uma metodologia comum, que é a metodologia Lilacs, temos um modelo de distribuição de responsabilidade, cada qual faz o seu, compartilhando responsabilidades, fluxo de trabalho muito bem definidos e operações também já estabelecidas e promovendo o desenvolvimento de capacidade para usar e aplicar toda a metodologia e as ferramentas e os sistemas que temos, como, por exemplo, o FIADMI, que é fundamental para lograr este controle bibliográfico, porque nos permite a atualização das fontes de informação. Qual é a importância, então, do controle bibliográfico? E uno pode pensar, PubMed é o grande sistema, não todos conhecem, todos usam similar à Biblioteca Virtual em Saúde em comparação, vamos dizer assim. Um grande sistema que tem uma grande coleção de fontes de informação. A maior fonte de informação de PubMed é a base de dados Medline, que é muito conhecida e muito acessível, e tem mais de 31 milhões 32 milhões, eu creio que, de registros bibliográficos dentro de PubMed. Se é tão grande assim, nossas publicações já estariam dentro de PubMed. Essa pode ser uma dúvida, um questionamento de muitos dos usuários, de nós mesmos. Nossas publicações já estão allá, nossas publicações da América Latina e do Caribe, de todos os países, já estão indicadas em PubMed Medline. Eu creio que alguns de vocês já escutaram eu falar deste tema, não? E a resposta é não, em verdade, não está toda aí. Vou mostrar os dados. E as revistas de qualidade, somente essas estão indicadas em Medline, tampouco é assim. Então, se temos algo indicado em Medline dentro do PubMed, não, de América Latina e do Caribe, pero quanto isso está aí, que poderia dizer que já temos o controle bibliográfico com todo o que tem em PubMed? Não é verdade. No, definitivamente não é verdade isso. Em PubMed, há mais de 31 milhões somente na base de dados Medline, de registro bibliográfico. Mas isso solamente uma parte representa a publicação da América Latina e Caribe. E na BVS, temos Lilacs, temos também Medline na BVS. E temos em Lilacs 995 mil, mais de 995 mil registros bibliográficos. Desta quantidade que está em Lilacs, que também está em Medline, é um porcentaje um porcento muito pouco menos de, se pensamos na quantidade de registro que está em PubMed, comparado, não, 31 milhões, temos menos de 1% são de publicações latino-americanas e do Caribe dentro destes 31 milhões. Então, de verdade, não estamos bem representados, a produção da América Latina e Caribe não está bem representada em PubMed ou em Medline. Lilacs indica
hoy día 916 revistas latinoamericanas, de las cuales solamente 78 revistas latinoamericanas y del Caribe también son indicadas en Medline. Entonces, vea que el overlap, ¿no? lo que sobrepone ahí es un número menos de 10% si consideramos la cantidad de LILACs que estaría también en Medline. Entonces, de verdad, PubMed no alcanza el control bibliográfico que queremos tener. Y es importante también esto, que PubMed no es lo mismo que Medline. Medline es una base de datos dentro del PubMed. La BBS no es lo mismo que LILAC. LILAC es una base de datos dentro de la BBS y que tiene más outras 50 bases de dados e fontes de informação dentro da BVS. Medline está incluída na BVS, Lilacs não está incluída em PubMed. Então, podemos dizer que a BVS tem mais conteúdo para nós que PubMed, porque temos todo em Medline na BVS. Então, só com Medline não garantizamos o controle bibliográfico de las publicaciones de América Latina y el Caribe. Nuestra misión. Ok, entonces vamos a hablar de LILACs, ¿no? Nuestro gran índice internacional de las publicaciones latinoamericanas y del Caribe. Con LILACs logramos todo el control bibliográfico de las publicaciones de América Latina. ¿Qué les parece? Sí, sí logramos, no logramos, sí logramos parcialmente. Respuesta, entonces, tampoco logramos el control bibliográfico solamente con LILACs. Ese es un cuadro que muestra de Brasil, no está actualizado desde 2020, pero no importa, aquí solo para que vean la representación. Tenemos varias bases de datos brasileñas, ¿no? De temáticas de Brasil, que tienen contenidos publicados de Brasil y que no está en LILACs. Entonces, estas bases de datos complementan la producción brasileña en LILACs, como é a base de dados de homeopatia, de odontologia, de coleções SUS, esse Sistema Único de Saúde de Brasil, de secretarias municipais de saúde, enfim, outras bases de dados são semelhantes. Há também sobreposição de conteúdo, não importa, mas a ideia é que uno vê aí, por esta representação, que há uma complementação de lo que não está em LILACs através de bases de dados nacionais. E na América Latina, passando para todos os países, igual, as fontes de informação nacionais, as bases de dados nacionais, também complementam a LILACs, como é CONAL, BIMENA, não estão todas aqui, isso é solamente um dibujo para que vejam uma forma de representar. Tampouco cada círculo de esto que está passando um pouco para a LILACs, não representa exatamente a quantidade. Na verdade, é só uma representação gráfica para que vejam que há sobreposição entre bases de dados nacionais, temáticas e com LILACs. Não há problema disso. O importante é que uno vê que está passando de lo que está em LILACs e que todo isso junto é que vai nos garantizar, vamos dizer, que vamos alcançar ou chegar cerca do controle bibliográfico que desejamos. Nos falta dados, todavía no nos falta informação. E uma informação importante é que cada uma dessas bases de dados nacionais, ou repositórios institucionais, ele tem que ter critérios de seleção um pouco mais abarcadores de LILACs, porque LILACs é bastante restrito. Uma revista quer estar em LILACs, vou citar uma revista de Paraguai, quer estar em LILACs, pero não cumpre todos os critérios, não alcança todos os critérios para entrar em LILACs, pero sí poderia estar e deveria estar na base de dados nacional de Paraguai, que é da BDNPAR. Então, com isto, os critérios da BDNPAR seriam mais abarcadores, vamos dizer assim, abarcadores para ter esta revista. Não é que tem que poder toda a informação em BDNPAR de Paraguai dentro aí que não cumpre os critérios, porque nossas bases de dados nacionais temáticas também tem que ter critérios, porque é um rol nosso da BVS selecionar a informação, evaluar a informação, não é qualquer basura, vamos dizer assim, que vai entrar aí. Então, temos esse rigor também da qualidade da informação.
Y todo eso reunidos es nuestro gran índice de regional de la Biblioteca Virtual en Salud. Entonces, traer esto para la BVS, el portal regional, el índice regional, permite que el usuario entonces pueda tener acceso a toda esta información a través de la interfase de búsqueda. A veces él ni sabe que está buscando en una base de datos temático nacional, pero en el resultado sale la información y le llega la información. Y eso es lo más importante. Para lograr esta integración, ¿no?, de todas esas bases de datos, bajo este gran índice, tenemos que varios procesos de interoperabilidad, de cosecha, de harvesting, de integración mesmo de los metadatos, trabajar en red, tener criterios de calidad, de selección y ofrecer esta interfaz de búsqueda integrada cada vez más eficiente. Ese es nuestro donde queremos llegar. Ok, entonces, es importante para que más una justificativa, más un punto que yo quería añadir en este tema, por qué es importante tener este control bibliográfico de la literatura científica y técnica producida en América Latina y la salud, además de dar visibilidad, además de ampliar el acceso a la información, enfim, de poder, porque se não está indexado em uma base de dados, a informação é casi que está perdida. Se não se busca através de Google, por exemplo, é uma informação perdida, não? Porque é difícil acesso, é casi que não existiera a informação. Então, isso é fundamental. Pero há outra evidência, há outro tema importantíssimo que eu me gostaria de añadir nesta apresentação. La evidencia científica, la información científica, las publicaciones científicas, en verdad, ela es global. Todos podemos acceder a la información del mundo, todo es muy, enfim, está de verdad para todos, ¿no? Pero cuando vamos a aplicar esta información, este conocimiento en nuestras decisiones en salud, en políticas de salud, para uma decisão clínica, para, enfim, no dia a dia mesmo do sistema de saúde, sempre a aplicação do conhecimento científico vai a nível local. Tem que ver com o contexto local, com a situação enfrentada, com o problema, análise da situação, em busca do conhecimento e ver, então, como aplicar este conhecimento em uma decisão. E este contexto sempre é fundamental analisar. Um conhecimento que vem de uma investigação desenvolvida em um país alejado deste contexto que temos na América Latina e Caribe, pode não ser aplicável, pode não ser, enfim, não tem nada a ver com este, não nos dá opções de intervenções que podia abordar esse problema, porque são problemas distintos, situações distintas, contextos distintos. Então, em uma investigação na Alemanha, para dizer algo, na atenção primária na saúde, não é o mesmo que a atenção primária em saúde que temos no contexto latino-americano. Conclusão: as investigações que generamos em nossos contextos, então, de saúde, de América Latina e Caribe, que generam publicações, artículos científicos basados nesta investigação realizada em nosso contexto, são muito mais aplicadas ao contexto latino-americano. Então, estas publicações, são estas revistas, onde essas publicações estão, é que queremos incluir na Biblioteca Virtual em Saúde, porque vão ser de muito mais valor, muito mais aplicabilidade a nossas necessidades de saúde em nosso país. Então, com isso, justificamos completamente a necessidade de ter o controle bibliográfico de nossa produção científica, os resultados da investigação que se dá em nossos países, disponível através de uma fonte de informação na Biblioteca Virtual em Saúde. Isto é fundamental para ter uma melhor saúde a toda a população nossa. Eu passo a hora para a Sueli completar aqui como chegamos a este controle bibliográfico e me gostaria, ao fim, se tem comentários, perguntas, dúvidas,
escuchar a ustedes. Vamos a abrir al fin de la presentación. Gracias. Sueli, voy a parar de compartir. Gracias, Verónica. Disculpa. Creo que me escuchan. Creo que ya estoy compartiendo mi pantalla también. Perfecto. ¿Sí? Gracias, Perfecto. Verónica. Bien, entonces ya sabemos cómo es importante, ¿no? Este control bibliográfico. Muchas veces parece algo que ya tenemos toda la información necesaria, pero ¿será? ¿O será que tenemos mucho más información que tal vez no sea tan necesaria y la información, la evidencia adecuada que necesitamos no estamos aún, todavía no estamos encontrando? Entonces, ¿cómo alcanzamos este control bibliográfico, no? Entonces, me gustaría tener esta pantalla aquí como un guión, ¿no? De que toda esta presentación va a tener, va a seguir este guión, ¿no? ¿Cómo alcanzamos el control bibliográfico? Entonces, vamos a tener todos los actores interesados en este proceso y estos actores deben conocer su rol, cómo pueden apoyar, cómo pueden participar, ¿no? Y esto debe estar muy claro para cada uno de estos interesados, estas partes interesadas dentro de este proceso. Otro punto fundamental es el conocimiento de los criterios de selección y permanencia de la literatura, ¿no? En las bases de datos. Porque si uno está lejos, porque si estamos trabajando en red, no hay como a toda hora enviar. Hoy día quedó más sencillo, ¿no? Porque tenemos nuestro celular y medios de comunicación, pero de toda manera aún estamos alejados de nuestros parceros, ¿no? De las instituciones. Entonces, estos documentos deben estar muy claros y publicados dentro de los sitios de las BVS o de las bibliotecas que son coordinadores de bases de datos, ¿no? Adherir a las metodologías y tecnologías recomendadas. Entonces, cuando hablamos de literatura científica y técnica, un poco más tradicional, ya sabemos que estamos hablando de material textual y que hay, sí, metodología LILAC que ya está preparada para toda una descripción, la indización del tema bien detallado. Y también tecnologías ya preparadas para atender a las necesidades de estas metodologías. Saber qué hacer para su contribución, para que su contribución llegue a las bases de datos. Entonces, aquí estamos hablando de los flujos claros de trabajo que hay para cada una de estas partes, cada uno de estos interesados, los actores. Comprometerse con las responsabilidades asumidas. La mayoría de las personas, de los profesionales que son parte o miembro, ¿no? De las redes LILAC y BVS, de todas las BVS, son voluntarios. Hay, claro, un término de entendimiento, una carta de entendimiento, ¿no? Entre las instituciones y la institución dedica parte del día del trabajo de este profesional para que pueda hacer las actividades relacionadas à contribuição com as bases de dados e comunicar-se com os outros actores do processo para intercambio, interacción con la red, que es una de las ventajas, una de las fortalezas que hay en trabajar en red. Bien, entonces, siguiendo este guión aquí, ¿quién son estos actores involucrados? Entonces, tenemos aquí los usuarios que quieren acceder a esta evidencia para la toma de decisión, para establecimiento de las políticas de salud y otros escenarios, ¿no? Tenemos los centros coordinadores, centros cooperantes, coordinadores que son los responsables por todo este manejo y coordinación de las otras instituciones, cuál documentación y los flujos establecidos, ¿no? Y los centros cooperantes que son los centros que envían, las instituciones que envían los registros bibliográficos.
Tenemos los editores de revistas científicas que, además de publicar su revista con el estándar de calidad necesario, también pueden contribuir o deben, en realidad, ¿no? Sería esperado que todos los editores participen de la iniciativa Lilacs Express para que sus artículos sean publicados y divulgados lo más pronto posible, ¿no? Y los expertos que contribuyen, y aquí hay una gama de varios expertos aquí incluidos, ¿no? Los que contribuyen con la selección y análisis de la información, los terminologistas y también y principalmente los miembros de comités de selección que aportan, que trabajan no solo con la evaluación de las revistas, pero aportan también a la actualización de los criterios de selección de la base de datos. Y trabajo colaborativo. Nosotros tenemos una misión en común. Entonces, acercarse, participar de estos equipos multiprofesionales, preferentemente, en todas las etapas del proceso. Desde cuando un usuario busca a la biblioteca y esta biblioteca tal vez hay casos en instituciones donde el bibliotecólogo es parte del equipo multiprofesional que está en el enfrentamiento de los problemas de salud pública, ¿no? No solo esto, también para acciones de enseñanza, traducción del conocimiento y muchas otras oportunidades que hay para trabajo colaborativo. Pero las bibliotecas, esta producción científica y técnica, la evidencia científica ya comprobada debe estar cerca de los profesionales que están actuando en la resolución, en el enfrentamiento de estas situaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos, el principal rol de la red es la actualización, es la contribución con las bases de datos. ¿Hay varias otras actividades a realizar? Sí, hay. Pero cuando estamos hablando de bases de datos bibliográficas, estamos hablando de que se traiga, que se rellene, que se identifique, ¿no? Toda esta producción científica y como vemos aquí en la primera imagen aquí, ya tenemos, sí, una cantidad muy larga de artículos de revistas, libros, tesis, disertaciones, documentación no convencional que es presentada en congresos, pero todavía no logramos llegar a temas aún que vemos que hay gaps, ¿no? Que hace falta algún contenido importante, puede ser un informe técnico, pero que apoye a la decisión basada en evidencias. Entonces, una vez que ya sabemos lo que hay, también hay un trabajo importante aquí para la identificación de qué está faltando, ¿no? Para la decisión basada en evidencias. Entonces, esta es una de las actividades que hay siempre que buscar actualización y identificación de la literatura importante que no está en las bases de datos. Y ahí, cuando nosotros hablamos de las bases de datos, aquí una metáfora, ¿no? Con las luces, ¿cómo se? Lámparas, no me acuerdo ahora en español cómo se habla, pero cada base de datos tiene un perfil distinto de la otra, ¿no? Cada base de datos tiene un contenido, alcanza determinados públicos metas y alcanza a determinados temas, regiones geográficas y también genera subproductos y servicios de información. Entonces, si vemos cada una de esas bases de datos, vemos que cada una tiene criterios distintos y que tiene características distintas. Algunas con una visión, un alcance geográfico en nivel nacional de país o regional de América Latina y el Caribe o mismo global. Tenemos también las bases de datos que son más específicas temáticamente, porque todas son temáticas, ¿no? Que son del área de salud, pero que son más específicas aún, que definen, por ejemplo, enfermería, lepra,
como áreas específicas de actuación. Y también tenemos las bases de datos que son institucionales, que traen todo el contenido, toda la producción ya validada a luz para recuperación dentro de las interfaces, ¿no? Pero para que esta documentación llegue, hay la necesidad de una infraestructura para que lleguen estos documentos, ¿no? Que lleguen esas publicaciones. Entonces, esta infraestructura aquí, ven aquí, no sé cómo se dice esto en español, pero aquí en Brasil se dice torres de energía, ¿no? Para la transmisión de la energía. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de la metodología, de la tecnología que tenemos disponibles. Entonces, cuando estamos hablando de un flujo también para que un centro cooperante se torne centro cooperante y hasta el momento que empiece a cooperar. Entonces, como ustedes verán ahí, el flujo que he demostrado aquí, además de demostrar también las metodologías y tecnologías, es un centro cooperante debe tener su registro en el directorio de la red BBS. No hay cómo empezar a cooperar con cualquier base de datos si no tiene un código de centro cooperante y que no tiene sus informaciones cadastrales actualizadas. Hay que tener un usuario específico para acceder a los productos y servicios de BIREME, ¿no? Entonces, hay aquel sistema BIREME Accounts, donde hacemos la creación y damos los permisos de acceso a las fuentes de información específicas. Y esta información también, el correo electrónico, ¿no? Debe siempre estar actualizado para que podamos entrar en contacto cuando necesiten. La metodología Linux, que es aquí todo lo que se hace, toda la documentación, todos los flujos, el criterio, ¿no? Para saber qué entra, cómo entra y efectivamente hacer el tratamiento de esta información. Algunas herramientas integradoras, se me olvidó incluir aquí el IHX, ¿no? Que es la interfaz de búsqueda, pero he incluido aquí el vocabulario controlado, que es el Dex Mesh, el portal de revistas científicas en salud, que trae aquí información sobre las revistas, pero principalmente para nosotros, el título abreviado, el ISSN, que debe estar actualizado, y como he dicho, hace falta aquí la interfaz de búsqueda integrada. Y por fin aquí el sistema FADMIN, donde los centros cooperantes individualmente, personalmente, van a acceder al sistema. Y siempre manteniendo los procedimientos de seguridad necesarios. Y ahí cuando hablamos de estas instituciones, hay varias instituciones que podemos destacar, pero me gustaría destacar principalmente las instituciones coordinadoras. Y tenemos aquí los representantes nacionales de cada una de estas bases de datos, pero también tenemos las instancias locales, las bases de datos locales, y aquí he destacado algunas de ellas. Y cuando hablamos, volviendo al trabajo de coordinación ahora, ¿qué es que la institución coordinadora, los centros coordinadores realizan? Primero, es la definición de la base de datos. ¿Qué contenidos van a ser incluidos dentro de esta base de datos? En todos los momentos hay esta conversa, este intercambio de información con BIREME para la configuración de las herramientas necesarias, tanto para la creación de la base de datos, como también las distintas formas de recuperación o subproductos que van a ser creados. También estos centros coordinadores dibujan, ¿no? Crían los flujos de trabajo, adecuan los manuales y documentación a su realidad, establecen acuerdos de cooperación o memorandos de entendimiento con las instituciones para que empiecen a colaborar, enviar registros de sus publicaciones y también para la capacitación. Y se define también
primero, ¿no? Primero se define las responsabilidades, después se capacita las instituciones para que empiecen a colaborar. Y yo vi ahora que está aquí, es el 5, es la capacitación de la red y el monitoreo y apoyo a esta red de cooperación. Entonces, ¿cuáles son las dudas? ¿Cuáles son las dificultades que hay para estos centros cooperantes para que puedan cooperar puntualmente con la literatura más actualizada? ¿Qué más? Y se realiza la curaduría de la base de datos. Entonces, ¿cómo están los registros bibliográficos? ¿Será que están adecuados? ¿Será que hay duplicidad de registros? ¿Será que ya que los enlaces están rotos? ¿Será que el registro fue hecho adecuadamente? Entonces, este es en algunos puntos de actividades, las principales, ¿no? Actividades relacionadas a los coordinadores. Y aquí vemos la red, que son los profesionales, son ustedes que están ahí con nosotros casi todos los días, ¿no? Sí, en sesión virtual o no, pero trabajando todos los días en la contribución con las bases de datos. Y también, además de estas reuniones como la de hoy, que es de coordinadores, ¿no? También tenemos las capacitaciones que son ofrecidas por BIREME, pero también hay las capacitaciones que son ofrecidas por los coordinadores nacionales. Y lo más importante aquí en el rol del coordinador en estas capacitaciones es que ustedes están cerca de los usuarios, están cerca de los centros cooperantes y de esta manera logran tener una visión más limpia, yo diría, ¿no? Más próxima de la realidad de estos centros cooperantes y de los usuarios. Entonces, este acompañamiento que yo sé que varias coordinaciones hacen, Chile hace, Bolivia, Colombia, que varias coordinaciones realizan, de visitar las instituciones, pero para que se pueda hacer un entrenamiento en vivo, ¿no? Sacar las dudas y conocer cuáles son las reales dificultades de estos centros cooperantes. Y aquí, hablando solo del flujo de trabajo de los centros cooperantes, también he destacado 3 para quedar más claro, ¿no? Los centros cooperantes, con la posse de estos criterios, ya conociendo estos criterios, toda esta metodología que hay, van a identificar con sus usuarios, con los miembros de grupos de investigación, con los departamentos de posgraduación, con las facultades, con los profesores, cuál es la producción científica y técnica. Entonces, el mapeo es una de las etapas más importantes, porque ustedes se acuerdan de los gaps que yo he hablado? Hay documentación que no llega a la biblioteca de manera natural, yo diría. Hay sí, muchas veces ya un flujo establecido, pero hay documentación que no llega. Entonces, ¿cómo llegar a esta documentación? Es un trabajo cerca del usuario, trabajando con ellos, ¿no? Cuando están haciendo su disertación, su tesis, o mismo cuando hay dudas sobre la práctica, ¿no? Entonces, estar cerca de ellos para este mapeo de la documentación. El segundo punto es, ya tenemos esta documentación con nosotros, entonces el registro adecuado de acuerdo con la metodología LILAC y con todos lo que hay ya definido. Y aquí he incluido también como evitar el retrabajo. Entonces, que podamos hacer el registro de esta documentación ya desde el inicio adecuadamente, porque en el segundo punto, el tercer punto que ustedes ven aquí, es la curaduría de los registros. Ocurre bastante enlaces rotos, duplicidad de registro, o no actualización
de documentación, por ejemplo, una guía fue publicada en 2016, pero en este año ha sido publicada una nueva guía, pero aún sigue sin registro. Entonces, hay casos donde nosotros necesitamos que sea hecha realmente una curaduría por parte de los centros cooperantes. Hay casos, no en todos los casos, los centros cooperantes son responsables por esta curaduría de los registros. Incluso porque muchas veces los coordinadores, nosotros, no sabemos lo que está ocurriendo ahí en sus países o en sus instituciones. Y ahí, ustedes que están cerca de los usuarios ya van a saber, ya están desarrollando una nueva guía. Entonces, bien, cuando esté listo, me informe que ya vamos a registrar, ¿no? A veces solo acceder a los sitios de los departamentos o mismo de la propia institución no es suficiente. A veces hay documentación que no está en el sitio de la institución, pero que sí se podría divulgar, ¿sí? Entonces, esta etapa es bastante importante. Y cuando nosotros hablamos también sobre las responsabilidades asumidas, estamos hablando de qué? Ahí he incluído 3 puntos aquí como si tenemos la literatura actualizada, la contribución puntual y los registros completos y detallados, el resultado va a ser publicación visible y accesible, recuperada con facilidad porque las estrategias de búsqueda van a identificar el documento. E o usuário, quando lê um registro bibliográfico completo com toda a informação que ele busca antes de acceder ao texto completo, é um informário mais informado e listo para decidir se accede ou não a este documento. Outro ponto importante é que se temos todo esto, todas estas etapas cumpridas, que temos uma interfaz integrada, e aqui é destacado a interfaz regional de busca, o portal regional de la BVS. Pero, ven aqui, várias bases de dados estão aqui incluídas e há critérios e formulário específico para a integração de bases de dados aqui em el portal regional de la BVS. Pero o principal é que a base de dados tenha conteúdo próprio, ou seja, establecido el criterio de selección del documento, todos los registros, parte va a estar en LILAC, parte va a estar en la base de datos nacional y parte, pero hay el contenido exclusivo de esta base de datos. ¿Está bien? Entonces, este es uno de los criterios para que ustedes puedan solicitar la inclusión de la base de datos en la interfaz integrada de búsqueda. Pero también hay otras interfaces de búsqueda donde se puede integrar las bases de datos. Pero, ¿cómo funciona? El coordinador es que decide, el coordinador de esta BVS o del producto, ¿no? Es que define cuáles contenidos van a ser integrados. Y, por ejemplo, cuando hablamos en un país, generalmente nosotros recomendamos que las bases de datos, por ejemplo, de Paraguay, si hubiera otras bases de datos temáticas en Paraguay, además de BDNPAR, que es la base de datos nacional, iba a tener también otras bases de datos. Si hablamos de Bolivia, hay Libox, que es la base de datos nacional, pero también hay el Liboe, que es de enfermería, hay Libosa, que es de salud ambiental y varias otras más. Entonces, hay otras posibilidades de integración en interfaces de búsqueda, pero siempre es recomendable que principalmente las de países, ¿no? Que se tenga integradas las bases de datos temáticas dentro de esta interfaz para facilitar el acceso. Y ahí, una vez que tenemos las bases de datos listas, todas ya integradas, nosotros también tenemos subproductos que son generados con el uso de las bases de datos. Entonces, ustedes ya conocen las vitrinas de conocimientos, los análisis de, perdón,
los análisis de producción científica, hay también infometrías de contribución a las bases de datos, hay también los mapas de evidencias que ustedes ven aquí y aplicativos de celular. Entonces, todos estos subprodutos son alimentados a partir de las bases de datos que nosotros gestionamos, sea dentro del FIAdmin, que es la mayoría, y hay también casos de las bases de datos que son cosechadas e integradas dentro de la interfaz de BVS, pero no tenemos los datos en FIAdmin. Pero de toda manera, lo que más importa aquí es que, teniendo la información organizada, indexada dentro de bases de dados, las posibilidades de criar subprodutos a partir dessas bases de dados são muito largas, não? Então, aqui, só para que sepam, são duas interfaces aqui não é como são as pantallas do ordenador, está bem? Então, aqui é a interfaz de mi BVS e aqui Eblu Info, que é para profissionais de saúde da APS. E, então, a ideia é que tenhamos realmente a democratização do acesso e uso da informação científica, da evidência científica para a toma de decisão. Já passamos do momento da medicina basada em evidência, estamos falando das políticas e práticas basadas em evidência. Então, é uma atuação mais larga e, de toda maneira, se não há acesso, para criar uma apresentação que seja, sempre hacemos muitas búsquedas, não é verdade? E quando eu fui a buscar conteúdos para esta apresentação, me deparei, não tive acesso a alguns documentos que me gostaria ter acesso. Então, isto ocorre a todos os profissionais que estão actuando na área de saúde, e não só saúde, pero estamos aqui falando de saúde, não? Então, a ideia é que tenhamos todo o conteúdo em acesso aberto e acessível a todos que desta informação necessitem, porque eu mesma não logrei acceder a alguns conteúdos e me quedei um pouco triste, pero não cheguei a esta apresentação. Então, o objetivo final é que tenhamos toda a variedade de bases de dados necessárias, com os conteúdos necessários a la prática em saúde basada em evidências, ¿está bem? Então, de mi parte é isto e agradeço a atenção de todos. Muitas graças. Excelente, Sueli, me encanta esta forma de apresentar e dessa associação com esta grande cadena de energia, vamos dizer assim, ou de fontes de informação. De verdade, o controle bibliográfico nos genera luzes, de verdade, a las decisões em saúde. Então, iluminamos, vamos dizer assim, a las decisiones en salud, a las políticas de información con los contenidos que están en las fuentes de información, en las bases de datos, y para tener todo esto, casi que una gran industria, ¿no? de iluminación, de fuentes de información, de energía. Necesitamos estar muy bien coordinados. Desde a primeira sessão que tivemos, na abertura destas reuniões, hablamos que juntos seremos mais eficientes, mais fortes, mais efetivos em lo que queremos lograr, que é a informação em todos os lugares, sem deixar nadie atrás, e que de verdade esta informação seja bastante útil e utilizada e aplicada em los sistemas de saúde de nossa região. Muitas graças por sua apresentação. Eu creio que todos lograram entender muito bem o tema, mas estamos abertos a perguntas e comentários, por supuesto. Antes disso, vou passar a apresentação de uma experiência de como, enfim, se está realizando contribuindo para o controle bibliográfico na área da enfermeria em Colômbia. Me gostaria de invitar a Wilson Canhon
Además de ser un editor de una revista, él es miembro de la Red de Enfermería en Colombia, colaborador de la Red de Enfermería Internacional, de la BBS en Colombia Nacional, en fin, es un miembro muy activo y que me acuerdo desde su primer acercamiento con nosotros en las reuniones, siempre muy interesado y nos trae muchas buenas ideas, vamos a decir así, y con mucha proactividad. Entonces vamos a escuchar esta experiencia de Wilson Cañón. Gracias, Wilson. Adelante. Muy buenos días. Muchas gracias a Verónica, a Sueli, en especial a Vireme y bueno, a la Organización Panamericana de la Salud y a ustedes por estar aquí en este evento tan importante. Yo voy a compartir aquí pantalla de mi presentación y ustedes por favor me dicen si están viendo. Vemos la diapositiva, pero ahora sí. Perfecto. Muchas gracias. Verónica, yo ya no soy editor. Estuve mucho tiempo como editor de una revista, pero Una vez cambié. editor para siempre. Exacto. Este Estuve mucho tiempo como editor de una revista, fue una experiencia de aprendizaje, pero participo en comités editoriales y es una cosa que me apasiona mucho y por eso también el interés de participar en estos procesos. Entonces ya les traigo aquí la experiencia del control bibliográfico en la BBS Enfermería Colombia. Y quiero decir que esto no es una experiencia de Wilson Cañón. Esto es un trabajo colaborativo. Me encantan las palabras que decía Sueli porque las cosas se consiguen es con trabajo en equipo y colaborativo. Eso no es de una sola persona. Y nosotros en la Biblioteca Virtual de Enfermería en Colombia tenemos una coordinación compartida con la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería y con nuestra Facultad de Enfermería y hemos venido haciendo también un trabajo articulado con Lorena, que es la coordinadora de la BBS Colombia. Entonces eso es fundamental para conseguir también resultados. Entonces, ¿qué les traemos acá? En la coordinación, en la Secretaría Técnica, trabajamos con la profesora María Angélica Arzuaga, que creo que está conectada, como apoyo a las actividades, y tenemos como asistente de la biblioteca virtual a Derlin Daniela, que ella se está formando como bibliotecóloga y ha sido muy importante para su proceso de formación el estar vinculada a la iniciativa de la BBS Enfermería Colombia. Nosotros a la fecha tenemos 3.493 registros que corresponden a 8 revistas de enfermería indexadas en Lilas y en Bedenfe, con el profesor Francisco Lana, que es nuestro coordinador y nuestro guía de la BBS Enfermería Internacional. Nos reunimos frecuentemente los coordinadores y en pandemia tuvimos la oportunidad de lograr el aval y la aprobación de las instituciones que editan estas revistas para que se unieran a Bedenfe y ya aparecen en el portal. Entonces tenemos avances de enfermería de la Universidad Nacional, cultura del cuidado de enfermería de la Universidad Libre de Pereira, investigación y educación en enfermería de nuestra facultad, Aki-chan de la Universidad de La Sabana, revista colombiana de enfermería de la Universidad del Bosque, revista Cuidarte de la Universidad de Santander, revista Ciencia y Cuidado de la Universidad Francisco de Paula Santander y la revista Investigación en Enfermería, Imagen y Desarrollo de la Pontificia Universidad Javeriana. Esas son las 8 revistas que están indexadas y tienen registros en las 3 bases de datos. La base de datos Colnacional es la base de datos que maneja Lorena en la Coordinación Nacional de la BBS Colombia.
¿Cómo fue la experiencia de trabajo cuando nos dicen desde la Coordinación Internacional la posibilidad de hacer el control bibliográfico? Nos enviaron cómo estaban las revistas, ¿sí? Cómo estaban en cuanto a los registros, cuántos registros tenían en BDenF, cuántos en Lilas, cuántos aparecían en Lilas Express, y si tenían atrasos de acuerdo a las ediciones publicadas en las páginas de las revistas. Entonces, esto para nosotros fue nuestro inicio, donde nos dimos cuenta que muchos registros estaban en Lilas Express, que habían revistas que estaban atrasadas o no habían ingresado a la AFI Admin para actualizar sus ediciones, y se dio inicio a un gran trabajo, ¿sí?, de reunir a los editores, de darnos cuenta que muchos equipos editoriales habían cambiado, de darnos cuenta que los editores a veces los colocan allí sin un entrenamiento, sino van aprendiendo en el camino, y que también algunos habían perdido sus equipos de apoyo. Entonces, son muchas cosas que pasan. Cada país tiene sus propias dinámicas, ¿cierto? No es común acá en Colombia que las facultades o las escuelas de enfermería tengan un bibliotecólogo dentro de la escuela para que apoye estos procesos, sino que a veces dependen de la biblioteca central de la universidad, y eso también puede ayudar a que una revista de pronto esté atrasada por carga de trabajo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Empezamos a hacer un análisis de la situación, ¿sí? Darnos cuenta también prioridades, aquellas revistas que de pronto tenían más atrasos y problemas, y empezar a trabajar con ellas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los cuadros después de haber recibido, y luego en septiembre ya empezamos a ir disminuyendo algunos registros de Lilas Express para que terminaran los procesos. Hicimos una reunión con los equipos editoriales. Para nadie es un secreto que la enfermería durante la pandemia fue una de las que más trabajó junto con otros profesionales de la salud, y no paramos. No paramos y seguimos haciendo eventos, seguimos reuniéndonos como todos nos tocó. Nos reunimos con las editoras, con los equipos editoriales, para ver esas necesidades y esos problemas, para ver la visibilidad de las revistas, cómo estaba el estado, explicarles la situación y también explicarles los procesos, porque algunas todavía no conocían el proceso o tenían dudas sobre el proceso de hacer los registros en FDI Admin para la actualización. Entonces fue muy importante este encuentro, porque también sirvió para conocernos, para compartir y para ver que a veces no todas las revistas cuentan con todos los recursos que uno quisiera. Hicimos unos tutoriales. Se hizo un tutorial para modificar el estado del Lilas Express publicado. Hicimos unos tutoriales para crear nuevos fascículos y volúmenes en FDI Admin. Cuando teníamos dudas, le preguntábamos a la bibliotecóloga de la BBS Enfermería Internacional. Muchos correos a veces con dudas, porque nosotros también estábamos aprendiendo a hacer este control bibliográfico en el camino. También tuvimos una reunión con Ana Lorena para, una vez que teníamos algunas dudas, con una editora de una revista de Bogotá. Bueno, y todo eso ayudó para nosotros también ir aprendiendo cómo continuar en los procesos y orientar a las revistas. Estábamos haciendo los controles bibliográficos frecuentes. En diciembre de 2020 ya logramos que ninguna revista tuviera registros en Lilas Express, ¿sí? Y empezar a disminuir esos pendientes, que eran los fascículos que algunas editoras todavía no habían subido a FDI Admin, ¿sí? En algunos casos no contaban con los recursos o con la persona. La asistente de la biblioteca de la BBS Enfermería Colombia se reunía frecuentemente con los equipos editoriales, les hacíamos los entrenamientos y los acompañábamos en el proceso. En abril de 2022, este fue el último antes de esta invitación, hicimos este control bibliográfico. Encontramos, tenemos solamente un registro en Lilas Express de esta revista,
y ya la mayoría de revistas están actualizadas con sus o con pocos fascículos pendientes de acuerdo a lo que han publicado en su portal de la página de la revista. Cuando tenemos algunos pendientes, les enviamos un mensaje y si a veces, como los editores también son profesores y tienen múltiples tareas, no nos contestan, les hacemos recordatorios o también tenemos un chat de WhatsApp en el cual también enviamos comunicaciones o cosas relacionadas con procesos editoriales de interés. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que a partir del trabajo con las revistas para ese control biográfico, pudimos hacer notificaciones sobre registros pendientes y errores en la plataforma para comentarle a los equipos editoriales. También algunas revistas nos pidieron solicitud de creación de nuevos usuarios de FDI Admin para equipos editoriales o para miembros nuevos que entraban a las revistas, capacitaciones a los equipos para el manejo de la plataforma, apoyo en la corrección de algunos registros, facilitación de la información que solicitan los equipos editoriales sobre el estado de su revista en las 3 bases de datos. Entonces, finalmente era eso lo que les quería comentar de la experiencia y quiero reiterar que esto no se hace solo, que esto se hace con varias personas y con un trabajo colaborativo entre las instancias, tanto nuestra instancia específica y el trabajo articulado que tratamos de hacer con la BBS Colombia y contando con el apoyo institucional de las 2 instituciones que también han creído en que esta biblioteca es muy importante para la enfermería de Colombia y le han aportado con recurso humano y financiero. Muchas gracias a todos ustedes y estaré atento a preguntas. Excelente, excelente, Wilson, de verdad, una proactividad. Esperar que la revista, que los editores y que los productores de la información vá hasta un centro cooperante, hasta la biblioteca, mire, aqui está meu material para indexar, aqui está minha revista, aqui estão meus artículos para poder carregar, registrar em uma base de dados. Isso não passa. A um ou outro, porque tem alto interesse para que sua revista esteja indexada, seu artículo apareça aí nas bases de dados, mas essa não é o cotidiano, vamos dizer assim. Então, esta proatividade de ter o cenário, diagnóstico da situação, que nos hace falta, como estamos, qual a situação de la produção científica de meu país ou de minha área temática no país, como é o caso da enfermeria, para então definir estratégias de como vai a llenar, não, esses huecos, vamos dizer assim, da produção científica, é a tarefa que temos. E uma rede bem coordenada, não é solamente o Wilson, ou a biblioteca onde ele está, ou a instituição onde ele está, toda uma rede bem conectada, capacitada, sabendo o que tem que fazer. Isso é lo lindo, vamos dizer assim, a riqueza que temos no trabalho com muitas mãos. De verdade, somos uma grande rede de redes que nos llena de orgulho, não? De satisfação. Creio que estamos fazendo lindo trabalho. Muitas graças por esse apoio. Me gostaria também de escutar pouco a Francisco Lana, não? Porque também tem parte de sua coordenação e seu liderazgo neste tema. Mas antes queria falar de 2 temas mais, ou 2 pontos mais importantes no controle bibliográfico. Um deles é com o tema da duplicação, não, de registros em mais de uma base de dados. Então, na recuperação da informação, quando o usuário faz uma búsqueda, a vezes vêm 2, 3 registros iguais do mesmo artículo, do mesmo documento, porque está em mais de uma base de dados. Isso sim, quando com FDI Admin, depois que começou, que todos estavam aí, isso já não passa mais, mas temos todo um legado na história e temos outras bases de dados que não usam o FDI Admin, que estão integrados na búsqueda. Então, há todo um processo que temos que avançar bastante, que estamos com este desafio, que chamamos de deduplicação de registros,
Y esto vamos a lograr, pero hoy día es una situación, sí tenemos, pero asumimos ese riesgo, vamos a decir así. Es mejor tener duplicado que no tener la información. Entonces, ahora estamos en este proceso, ya está en línea esta actividad. Un otro punto es que el control bibliográfico de lo que producimos no se genera solamente con las revistas, con la producción de revistas, de los artículos científicos de las revistas. Hay otros tipos de documentos que también necesitan nuestra muy atención y nuestra mirada, que son los documentos no convencionales principalmente, porque esos son de más difícil acceso. Primero porque, en general, no están dentro de las academias, no están dentro de las universidades, de las facultades, que es donde tenemos una facilidad más de acceso. Está muchas veces en órganos de gobierno, en Ministerio de Salud, Secretaría de Salud, que no tiene este tema de la información científica, la producción de la información científica, información técnica, muy bien gestionada, vamos a decir. A veces no hay política, se publica de cualquier forma, y ni se publica muchas veces. Se genera este material y queda ahí perdido. Es una información perdida en muchas de las... Y da de mucha dificultad de poner la mano en esa información. Pero no podemos olvidar que el control bibliográfico también tiene que incluir esta parte, que es una parte pequeña dentro de las bases de datos en términos de registro bibliográfico hoy día. Y la cantidad también es mucho menor que la producción de artículos científicos, pero esta producción pequeña también está más representada en nuestras bases de datos, en todas. No estoy hablando solamente de todas, de LILAC y de todas las fuentes de información. Entonces, estamos también siempre reforzando este punto. ¿Bien? Estos dos que me gustaría comentar. Sueli, ¿tiene algún comentario antes de pasar al grupo? Solo me gustaría felicitar a Wilson por el excelente trabajo y todo el equipo involucrado, ¿no? Wilson ha hablado los nombres, no me acuerdo de todos, pero todos están realmente congratulaciones a todo el equipo y también a Francisco Lana, que es el coordinador regional, y Ana Lorena, que es la coordinadora nacional de BVS Colombia y de coordinadora nacional de LILAC Colombia, ¿no? Entonces, porque ustedes lograron llegar a un consenso, a acuerdos, alineamientos necesarios, es que están ahí teniendo este resultado tan fantástico. Entonces, solo me gustaría felicitar realmente y que continúen así, haciendo este trabajo tan lindo. Me encantó muchísimo. Gracias. Sí, en la BVS no hay espacio para celos, no hay espacios cativos propios. De verdad, estamos bien, tenemos que trabajar de forma muy integrada. Eso, cada cual tiene su colaboración, tiene mucho que aportar y todo que aporta es mucho valorado. Muy bueno. No sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta. No sé si Chico quiere hablar. Nosotros cambiamos el rol de presentación para que él pueda abrir su micrófono y cámara también. Adelante, Chico Lana. Francisco Lana. Buenas tardes a todos. Eu fiz uma cirurgia bucal, então vou falar muito pouco. Estou proibido de falar. Estou também com gelo em minha face, por isso não vou abrir minha câmera. Mas fiz questão de participar desta sessão importantíssima. Queria parabenizar o Wilson Keno e toda a equipe da BVS Enfermeria Colômbia e também da BVS Colômbia, com o apoio incondicional da BIREM e também de nossa instância internacional, da BVS Enfermeria Internacional, para que pudéssemos lograr o êxito que o Wilson Keno apresentou. É nosso primeiro exemplo de sucesso do ponto de vista da descentralização de controle bibliográfico de los periódicos de enfermeria na América Latina e recente Portugal.
colocamos todas as 8 revistas em BDF, com o apoio de todo o movimento de Colômbia. Isso permitiu trazer para o conjunto da literatura de enfermeria toda uma literatura que estava perdida ou que estava pouco sistematizada, né? E todo o controle bibliográfico era feito a partir de Brasil, né? Então, a distância muitas vezes não permite que possamos acessar os atores chaves, ou os atores claves, como Wilson demonstrou em suas reuniões com os editores. E foi uma resposta fantástica, Wilson, uma resposta belíssima, atingindo praticamente quase que 4.000 registros. É importante destacar também que o conhecimento da enfermeria, e esta é a semana da enfermeria, estamos no mês da enfermeria, no dia 6 tem um evento internacional, patrocinado pela OPAS também, é fundamental que o conhecimento gerado em um sítio, em um território, em uma cultura, possa dialogar com os demais conhecimentos gerados em outros territórios. Esse diálogo, esse compartilhamento vai se dar por meio de estratégias de busca em bases de dados que estão muito bem organizados, muito bem estruturados e que vai permitir aos usuários acessar e dialogar com esta literatura. Então, no mais, parabéns, estamos juntos, viu, Wilson? Continuamos juntos. Temos reuniões para marcar pela semana que vem, para continuar procurando superar os novos desafios. Um deles já está apontado, que é a gente trazer também as teses dos programas de pós-graduação de enfermeria em Colômbia, para dialogar com as demais teses da região. No México, estamos caminhando nesta direção também, Portugal, nessa direção. Né? Então, de nossas 56 revistas indexadas em BDF, temos 8 revistas que são da Colômbia. Então, é uma massa crítica muito importante, mas parabenizar a todos os atores, bibliotecários, todos os gerentes de instituições, os dirigentes das instituições e, principalmente, também a COFAEM pelo apoio institucional em Colômbia. Graças, queria parabenizar também Sueli pelo seu aporte constante e lembrar de Jordana, que o Wilson mencionou, Jordana, nossa bibliotecária-chefe, né, que tem proporcionado também o avanço e o trabalho com outros bibliotecários da região. Obrigado também, Verônica, pela oportunidade. Excelente. Bien, en el chat yo veo bastantes, enfim, todos hablando de excelente presentación, experiencia, y todo, pero no sé si alguien más quiere hablar, pode levantar la mano, podemos abrir el micrófono. Si hay alguien. Verônica, é Juliana. Sim, Só me gostaria de comentar, Wilson, felicitações por la apresentação, assim, quedé encantado com o trabalho que hicieron aí em Colômbia, mesmo quando estamos cerca, a vezes não temos a dimensão do trabalho que cada equipe, que cada coordenador está fazendo. Então, estes espaços também são uma oportunidade para que nós podamos conhecer assim mesmo como a rede. Então, queda só uma sugerência acá também da rede, que eu creio que o Wilson está aí disponível, se querem também intercambiar experiências. Creio que este momento para os países que estão trabalhando com este controle, que estão querendo daí, trabalhando para melhorar também seus processos, creio que essa é uma oportunidade muito boa para conhecer um pouquinho mais do trabalho que hizo Colômbia neste tema.
Entonces, solo para quedar ahí como una sugerencia que este también es un canal abierto, ¿no? Para que podamos entre nosotros intercambiar, conversar, hablar, hacer llamadas. Mira, Wilson, estoy con una dificultad, ustedes hicieron así un excelente trabajo, ¿cómo yo puedo seguir? ¿Cuál es el camino? ¿Por dónde yo empiezo? Entonces, creo que este es un canal también que sea abierto para toda la red, para que podamos ahí intercambiar estas excelentes experiencias y alcanzar estos tan buenos resultados como ustedes alcanzaron ahí. Y también dejar acá en público que Juanita de Vireme, que acompaña el trabajo de enfermería desde el inicio, que dio la idea de llamar a Wilson porque sabe más, como a compañía está siempre cerca, acompaña el trabajo de enfermería y habló para nosotros. Mira, y si llamamos a Wilson para comentar un poco acerca de este trabajo, entonces creo que Juanita fue una excelente ahí, sugerencia y muchas gracias por el trabajo que están haciendo ahí en Colombia. Gracias, Ju. Bem, não veo más. En verdad, esa es una tarea. Analizar la situación de cómo estamos es el primer paso que tenemos que hacer, mismo cuando estamos. Hay muchos aquí que están trabajando con su portal de la BBS, su instancia de la BBS, discutindo cuál es el contenido que vamos a tener en la BBS, pero por favor, nosotros siempre estamos alertando. No se olviden de hacer este mapeo de la información que queremos poner en la BBS. ¿Dónde está esa información? ¿Está registrada? ¿No está? Y esto es parte del control bibliográfico. Entonces, uno de los pilares de la BBS es el contenido. El contenido está representado en las fuentes de información. Y cada fuente de información tiene su registro bibliográfico, que es la producción. Entonces, todo está muy enlazado. No hay como trabajar de forma, yo voy a trabajar solamente con, en fin, con mi portal de la BBS. No, todo tiene que estar muy bien encadenado, vamos a decir, incluso con la red de colaboración, con los centros cooperantes, no se puede dejar nada, ninguno de los pilares, de las partes esenciales ahí de fuera. Entonces, empezar con ese análisis de cómo está la representación de la producción científica y técnica del país o del área temática en la BBS o en fuentes de información, en base de datos, es el paso número 1 para todo. Entonces, yo veo aquí varios conectados, que incluso para actualización y reactivación de una BBS, una renovación de una BBS, uno tiene que hacer esta autoevaluación, esta autoanálisis de cómo está la representatividad de la producción del país en las fuentes de información. Es casi que mandatorio este paso. Bien, nos vemos entonces. Verónica. Sí, por favor. Hay una pregunta, perdón. Hay una pregunta de Marcela Amaro. ¿Cómo fue el proceso para que los editores usen FIA de mí y cuáles son los requisitos? Yo estaba aquí contestando por escrito, pero creo que es importante contestar también ahora. Depende, ¿cuál es su revista y para cuál base de datos, cuál es la base de datos que está indexada? Porque si es Lilacs, es directamente con nosotros, pero, por ejemplo, si es Lilacs, BDenf y Cornal que vemos aquí, ahí hay que hablar con Wilson Cañón. Entonces, depende de la base de datos. ¿Está bien, Marcela? Marcela Amaro es de Argentina. Argentina. Depende de la revista, ¿no? De la revista. Entonces, si es de Argentina, entonces hay que hablar con María Graciela Sevilla, de la Academia, no me acuerdo el nombre completo de la institución. Academia y también Nacional de Medicina. Academia Nacional de Medicina. Y con copia también a Flávio Asrum, que hace todo el acompañamiento, ¿no? Pero la persona responsable, la coordinadora es Graciela. Si usted quiere que nosotros hagamos el acompañamiento de su solicitud, también hay copia bir.lilacs
a Angélica ha incluido aquí el correo, los 2 correos de Graciela para que entre en contacto con ella, pero también puede copiar a nosotros para que podamos apoyar a Graciela y a ustedes, ¿no? En este proceso. ¿Está bien? Es esto. Gracias, Marcela. Esa pregunta es interesante porque antes nuestra red de verdad era solamente los centros cooperantes, los bibliotecarios, bibliotecólogos. Ahora cada vez más tenemos editores, podemos tener consultores, personas que no necesariamente están dentro de una institución centro cooperante. Entonces, de verdad, nuestra red de centros cooperantes, de profesionales bibliotecólogos y de profesionales que de verdad o no son bibliotecólogos, a veces ni siquiera está dentro de un centro cooperante. Entonces, de personas, ¿no? Entonces, de instituciones y personas. Y eso es interesante porque los editores también están interesados en participar, en poner la mano en la acción. Muy bien. ¿Alguien más? Lisbeth, ¿tú quieres hablar? Veo tú. Es que ya también ha abierto las cámaras para que ustedes, abierto no, habilitado para que ustedes puedan abrir sus cámaras Ok. para sacar una foto. Las cámaras para hacer la foto. Sí, entonces de a nuestra todos que quieren o foto. pueden abrir sus cámaras para una foto. ¡Ahí está Joanita! Oi. Qué bueno, gracias Joanita. Excelente. Y toda la presentación entonces va a estar en nuestro portal de la red y nos vemos en el próximo miércoles con otra sesión que va a ser sobre plan de acción en la BVS. Aprovecho para, yo creo que muchos de ustedes recibieron la información que fue actualizada una nueva versión del instrumento de madurez de la BVS, algunos ya llenaron con su autoevaluación. Juliana envió montones de mensajes a los coordinadores esta semana. Entonces está ahí un nuevo instrumento. No es nuevo, en verdad es una versión actualizada, porque hemos separado por idiomas y hicimos algunos otros ajustes ahí necesarios. Una buena semana, entonces. Chao. Nos vemos. Déjame sacar la foto, no voy a sacar. Esperar la foto. Abra las cámaras. Déjame sacar aquí. Listo, ya he sacado una foto, pero creo que las colegas también sacaron. Entonces, muchas gracias. Gracias, Verónica. Gracias, Wilson. Gracias. Abrazos. Saludos. Abraços. Chao. Tchau, tchau. Tchau. Abraço. Tchau.